El amanecer llegó como una costra de luz enferma pegada a los muros de la vecindad. El sol no calentaba. Pesaba. Se apoyaba sobre los pasillos como un animal cansado, iluminando restos que preferían la sombra. Yo respiraba con dificultad, no por mi cuerpo, que siempre fue grande y acostumbrado al esfuerzo, sino por el aire mismo, espeso, cargado de un olor dulce y podrido que se había vuelto parte del paisaje. Caminaba despacio, porque cada paso era una confesión de que seguía vivo cuando todo lo demás había aprendido a quedarse quieto. La vecindad ya no era un lugar, sino una herida abierta. Los cuartos, antes llenos de ecos cotidianos, eran bocas sin lengua. Las escaleras estaban manchadas de un marrón antiguo que había aprendido a secarse como una pintura blasfema. Yo lo miraba todo con una atención casi religiosa, como si cada grieta pudiera explicarme el motivo del fin. En el centro del patio, donde antes la vida giraba como una rueda imperfecta, ahora había silencio, y el silencio tenía forma y peso. Me seguía a todas partes. Había venido aquí por costumbre, por esa inercia absurda que hace que uno regrese al sitio donde cree entender el mundo. Había venido a cobrar, sí, pero también a comprobar que las paredes seguían siendo paredes y que los nombres aún correspondían a los rostros. Lo que encontré fue otra cosa. Los cuerpos se habían ido o se habían levantado para irse de nuevo, arrastrando con ellos la última dignidad del recuerdo. No los nombro porque nombrar es un acto de cariño y aquí ya no queda nada que pueda cuidarse con palabras. El primer muerto que vi no me atacó. Estaba sentado, como esperando. La piel se le había vuelto un mapa de grietas, y los ojos eran pozos secos. Comprendí entonces que la muerte no había llegado con furia, sino con paciencia. Había esperado a que cada quien se convenciera de que todo seguiría igual. Yo mismo había creído eso durante unos minutos eternos, hasta que el gemido se levantó desde algún rincón y supe que el mundo se había quedado sin instrucciones. Ahora camino solo. Mi nombre ya no tiene eco. Mi hijo no está conmigo, y esa ausencia pesa más que cualquier deuda. Lo pienso como se piensa una extremidad perdida, con una mezcla de dolor y memoria muscular. Sigo avanzando porque detenerse sería aceptar que el final es un lugar fijo y no un camino. Los muertos caminan, pero no avanzan. Yo sí. Fuera de la vecindad el mundo es un animal roto. Las calles están cubiertas de restos de promesas, anuncios descoloridos que ofrecen cosas que ya no existen. Los zombies, palabra pobre para una desgracia tan antigua, se mueven como ideas que no saben morir. No sienten hambre, sienten costumbre. Yo los observo desde lejos y aprendo sus ritmos. He aprendido a rodearlos, a escuchar el arrastre de pies como quien escucha la lluvia para saber cuándo salir. Mi cuerpo grande me delata, así que hago del silencio una disciplina. No son el único peligro. Los vivos se han dividido en tribus del miedo. Algunos sobreviven con la esperanza como moneda falsa. Otros matan con una eficiencia que solo se aprende cuando la culpa ya no sirve. Los he visto desde escondites improvisados, he sentido sus pasos, su respiración contenida, su violencia organizada. Saquean lo que queda y luego se saquean entre ellos. Son más impredecibles que los muertos, porque todavía recuerdan lo que perdieron y quieren cobrarlo. En mis noches sin sueño pienso en el origen. No fue una bomba ni un castigo divino. Fue algo más pequeño y por eso más eficaz. Un error repartido en sobres invisibles, una enfermedad que enseñó a los cuerpos a levantarse sin permiso del alma. Recuerdo haber visto noticias antes del silencio, imágenes borrosas de hospitales saturados, de manos enguantadas que temblaban. La ciudad creyó que podía aislarse. La vecindad creyó que sus muros la protegerían. Yo también lo creí, porque siempre creí en los límites claros, en las cuentas exactas, en el orden. Ahora sé que el orden fue lo primero en morir.
He encontrado mapas marcados por otros sobrevivientes, flechas que prometen refugio y terminan en trampas. He visto mensajes escritos con sangre seca que hablan de una misión, de un lugar donde la infección empezó, de un archivo, de una prueba. Algo dentro de mí se aferra a eso con terquedad administrativa, como si aún pudiera cobrarle al mundo una explicación. Tal vez no se trata de salvar nada, sino de entender. De saber por qué fui el último en este patio, por qué mis pasos siguen resonando cuando deberían haberse apagado. Regreso a la vecindad cada tanto, como quien visita una tumba que aún no tiene nombre. Aquí todo tiene significado porque todo terminó aquí para mí. Las sombras se alargan y me señalan, los muros me observan como jueces cansados. He empezado a hablarle al silencio, no con palabras, sino con presencia. Mi respiración es un rezo tope. Mi cuerpo es un archivo de golpes y huidas. Siento que algo me empuja hacia adelante, hacia esa misión que no elegí. No es heroísmo. Es contabilidad final. Alguien tiene que cerrar los libros, aunque el balance sea rojo. Y mientras camino entre muertos que no me recuerdan y vivos que no me conocen, entiendo que mi soledad no es castigo, sino preparación. Algo me espera, y cuando lo encuentre, el mundo terminará de explicarse, aunque la explicación sea tan terrible como el silencio que ahora me acompaña. El día siguiente no se distinguió del anterior, porque el tiempo había perdido su cortesía. Amanecía y anochecía sin pedir permiso, como si alguien hubiera roto el reloj del cielo. Yo seguía avanzando con una dirección vaga pero firme, guiado por marcas ajenas y por una intuición pesada, administrativa, casi burocrática. Si el mundo se había derrumbado, debía existir un archivo central del desastre. Nada tan grande ocurre sin dejar papeles, rastros, sótanos llenos de decisiones equivocadas. Mi cuerpo se había convertido en una herramienta. Ya no lo sentía como antes, sino como un vehículo lleno de ruidos internos. Las rodillas crujían como puertas viejas, la respiración era un fuelle oxidado, pero funcionaba. Me había acostumbrado a cargar una mochila improvisada con comida rancia, botellas reutilizadas y objetos cuya utilidad era más simbólica que práctica. Cada cosa era un ancla a la idea de que todavía existía un después. Los zombies aparecían en oleadas irregulares, como pensamientos intrusivos. Algunos conservaban ropa que sugería quiénes habían sido. Empleados, amas de casa, estudiantes. Me obligaba a no detenerme en eso. Mirarlos demasiado era concederles una biografía, y yo necesitaba que fueran solo obstáculos. Aún así, había momentos en que uno de ellos giraba la cabeza con un movimiento casi humano y sentía un golpe en el pecho, como si el mundo intentara recordarme algo que yo ya no podía permitirme sentir. Los vivos eran peores. Crucé zonas donde las paredes estaban cubiertas de símbolos toscos, advertencias de grupos que se proclamaban dueños de lo que quedaba. No hablaban de refugio ni de reconstrucción, solo de control. Había aprendido a reconocer los signos de emboscada. El silencio demasiado ordenado, la basura colocada como cebo, los cuerpos colgados no como advertencia moral, sino como decoración del terror. Pasé sin ser visto, o quise creer que así fue. En este mundo, sobrevivir también era una forma de mentira. En una antigua oficina gubernamental encontré algo distinto. El edificio estaba medio colapsado, pero en el sótano, protegido por capas de concreto y polvo, hallé archivadores volcados, cajas abiertas, carpetas húmedas. Pasé horas revisando papeles como si volviera a mi trabajo de siempre, con una concentración casi nostálgica. Informes médicos, autorizaciones apresuradas, firmas repetidas hasta el cansancio. El origen comenzaba a tomar forma. Un tratamiento experimental, aprobado con prisas, distribuido como solución económica para una crisis sanitaria previa. No había malicia explícita, solo negligencia acumulada, ambición disfrazada de eficiencia.
Comprendí entonces que el apocalipsis no había sido un accidente repentino, sino una cadena de decisiones pequeñas, justificadas, normales. Eso me resultó más aterrador que cualquier monstruo. El mundo no terminó gritando. Terminó firmando formularios. Entre los documentos había referencias a un centro de distribución principal, un complejo donde se había producido el lote inicial. Ese lugar se convirtió en mi misión, no porque creyera que pudiera arreglar algo, sino porque necesitaba ver el corazón del error. Saber dónde empezó todo era una forma de cerrar el círculo, como regresar al primer recibo impago para entender por qué la deuda creció hasta volverse impagable. El camino hacia ese sitio fue un descenso. No solo físico, atravesando túneles y zonas industriales abandonadas, sino interno. Empecé a notar cambios en mí. Heridas que tardaban demasiado en doler. Cansancio que se iba sin descanso. A veces, al reflejarme en superficies rotas, creía ver algo extraño en mis ojos, una opacidad nueva. Me decía que era la falta de sueño, la mala alimentación. Me decía muchas cosas, porque decirse algo era mejor que aceptar el silencio absoluto. Soñaba despierto con la vecindad. No con personas, sino con espacios. El patio vacío, las escaleras interminables, las puertas cerradas. En esos sueños yo caminaba eternamente cobrando una renta que nadie pagaría, y nadie me atacaba, pero nadie me veía. Al despertar, sentía alivio al recordar que el mundo real, por horrible que fuera, todavía me ofrecía resistencia. Al acercarme al complejo, la presencia de otros grupos se volvió más intensa. No eran hordas desorganizadas, sino facciones claras, armadas, jerarquizadas. Algunos parecían proteger el lugar, otros intentaban entrar. Entendí que la misión no era solo mía. El origen del desastre se había convertido en un mito, en una promesa de poder o de redención. Observé desde la distancia cómo los vivos se mataban entre sí por ruinas llenas de respuestas inútiles. Esperé el momento adecuado y entré por una vía secundaria, un conducto de mantenimiento apenas visible. El interior era un mausoleo tecnológico. Máquinas apagadas, luces de emergencia parpadeando como párpados cansados. El aire estaba limpio de muertos, pero cargado de algo peor. Conciencia. Sabía que ahí se había decidido el fin, que las paredes habían escuchado discusiones técnicas que ahora sonaban como sentencias. En una sala central encontré registros digitales aún accesibles. Vídeos, gráficas, simulaciones ignoradas. El virus no solo reanimaba cuerpos. Reescribía impulsos básicos, anulaba el límite entre muerte y movimiento. Y había algo más. Un porcentaje mínimo de infectados no colapsaba del todo. Seguían funcionando, cambiando lentamente. Portadores conscientes durante un tiempo. El documento usaba una palabra clínica que me heló la sangre. Persistentes. Cerré los archivos cuando sentí un mareo profundo. Mi respiración se volvió irregular, no por miedo, sino por reconocimiento. Todas las señales que había ignorado encajaron con una claridad insoportable. Yo había sido herido semanas atrás. Una mordida superficial, minimizada. Mi cuerpo grande había resistido más, había postergado lo inevitable. No estaba ileso. Estaba en proceso. Salí del complejo sabiendo que la misión había terminado y que otra, más oscura, acababa de comenzar. No se trataba de salvar el mundo, sino de decidir qué hacer con lo que quedaba de mí antes de convertirme en otra costumbre ambulante. Caminé de regreso con una serenidad extraña, como quien ya entiende el monto final de una deuda imposible de pagar, pero aún así decide firmar el último papel. El regreso no fue un camino, fue una rendición lenta. Cada paso me confirmaba que el cuerpo ya había tomado una decisión sin consultarme.
La vecindad apareció ante mí como un recuerdo que se resiste a desaparecer, encajada entre ruinas más grandes, intacta en su forma pero vacía de sentido. El portón seguía torcido, el patio seguía siendo un cuadrado de eco, y yo seguía siendo el último en llegar, aunque ya no era del todo el mismo que se había ido. Entré con la solemnidad de quien vuelve a su oficina después del cierre definitivo. No había zombies ahí. Tal vez nunca los hubo del todo. Tal vez este lugar había decidido matarse de otra forma, más discreta, más acorde a su historia. Me senté en el centro del patio, donde la luz caía vertical, y dejé que el cansancio me alcanzara por completo. El dolor, que había sido puntual y negociable, se volvió una masa uniforme, una presencia constante. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por adaptación. Pensé en la renta como concepto. En la deuda. En cómo siempre creí que el mundo funcionaba porque alguien llevaba las cuentas. Ahora entendía que el error fue suponer que esas cuentas importaban. El virus no había distinguido entre deudores y propietarios, entre inocencia y culpa. Solo había seguido una lógica fría, eficiente, casi administrativa. Yo mismo era prueba de ello. Un caso persistente, una anomalía estadística que se negaba a cerrar. Las horas pasaron sin que pudiera medirlas. El sol se movía como una lámpara olvidada. Empecé a sentir algo nuevo bajo la piel, una actividad sorda, como si mi cuerpo estuviera aprendiendo otro idioma. El hambre desapareció primero, luego la sed. A cambio llegó una claridad brutal. Mis pensamientos se ordenaron, no alrededor del futuro, sino del espacio. Podía percibir rincones, sombras, grietas, como si la vecindad y yo estuviéramos sincronizando estructuras. Intenté levantarme y caí. No fue una caída violenta, sino cuidadosa, casi asistida. El cuerpo sabía cómo colocarse. Me arrastré hasta la pared más cercana y apoyé la espalda. Sentí el frío del concreto como una firma final. Cerré los ojos esperando oscuridad, pero no llegó. En su lugar apareció una imagen persistente. Yo caminando por los pasillos, cobrando algo que ya no existía, repitiendo un gesto sin propósito. Comprendí que el verdadero castigo no era morir, sino seguir cumpliendo una función vacía. La muerte llegó sin ceremonia. No hubo último aliento ni visión trascendental. Hubo una desconexión suave, como apagar una oficina al final del día. Mi corazón se detuvo con una precisión impecable. El cuerpo quedó quieto, pesado, finalmente en paz. Durante un tiempo indeterminado fui solo eso. Un objeto más en el patio, una presencia que ya no reclamaba nada. Pero el proceso no había terminado. Algo dentro de mí seguía trabajando. No pensamiento, no memoria, sino hábito. El virus encontró en mi cuerpo un terreno amplio, resistente, y lo ocupó con lentitud respetuosa. Las células respondieron, las conexiones se reconfiguraron. No hubo resurrección inmediata. Fue una reanudación progresiva, como reabrir un edificio clausurado para una nueva función. Cuando los ojos se abrieron, no hubo reconocimiento. La vecindad ya no era recuerdo, era mapa. Los pasillos no evocaban escenas, solo rutas. Mi cuerpo se incorporó con torpeza, pero sin dolor. El peso seguía ahí, pero ya no era carga, era estructura. Caminé. No porque quisiera, sino porque caminar era lo que hacía. No ataqué. No busqué. Me desplacé. Los sonidos llegaban filtrados, sin urgencia. Si algún muerto cruzaba mi camino, no despertaba reacción. Si algún vivo se acercaba, algo en mi postura bastaba para que se alejara. Yo no era una amenaza activa. Era una constante. Un guardián involuntario de un espacio que ya no significaba nada, pero que seguía en pie. Con el tiempo, otros aprendieron a evitar la vecindad. Decían que algo grande se movía ahí, que no atacaba pero tampoco se iba.
Algunos aseguraban que parecía esperar. No estaban equivocados. Mi cuerpo seguía un patrón antiguo. Recorría el patio, subía las escaleras, se detenía frente a puertas cerradas. A veces golpeaba una, no con fuerza, sino con insistencia rítmica. Un gesto aprendido que había sobrevivido a la muerte. No recordaba nombres, ni rostros, ni deudas concretas. Pero la idea de cobrar persistía como un eco sin contenido. La misión final había fracasado en su forma humana, pero se había reconfigurado. Ahora yo era parte del error original. Una consecuencia que no se cerraba, una cuenta que no se saldaba. El mundo siguió terminando allá afuera, con menos ruido cada vez. Aquí, en este patio cercado por muros cansados, algo permanecía. No un hombre. No un monstruo. Una función. Y así, aunque el señor Barriga murió ese día bajo el sol inmóvil de la vecindad, algo de él siguió caminando, cobrando una renta que ya no era dinero, sino presencia. Un recordatorio torpe y terrible de que algunos finales no cancelan las obligaciones, solo las transforman en eternidad sin sentido. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.